Compañeros, el día de hoy estamos presentando un panel acerca del COVID-19. En esta oportunidad yo voy a ser su moderador, en el cual vamos a hablar con dos especialistas. El primero, que es Néstor Mávila, el especialista encargado de el tema económico, y la segunda panelista especialista, que va a ser Jessica Pinedo, que va a hablar acerca del impacto social dentro de la pandemia del COVID-19. A continuación les presento a Néstor Mávila. Él nos va a comentar la primera pregunta, que es acerca de cómo afecta económicamente la pandemia del COVID-19. Le doy pase. Gracias por el pase. Bueno, yo voy a comentar cómo está siendo afectada la economía nacional producto de la pandemia producida por el COVID-19. Se estima que en promedio se va a reducir un 10% el Producto Bruto Interno. Esto va a ser en un porcentaje tal vez mayor o menor dependiendo de la reactivación de los sectores económicos en su totalidad. Pero lamentablemente esta reducción se va a ver traducida en un aumento de la pobreza. Según un estudio de la Universidad de Lima, esto va a ser aproximadamente un 8%, debido al desempleo que se está dando en muchas empresas, los despidos intempestivos y cómo esta pandemia ha impactado directamente en trabajadores independientes en algunos sectores. Para ejemplificar esto, podemos tomar de referencia el sector minero. La mayoría de minas en la actualidad se encuentra bajo suspensión temporal y las pocas minas que están trabajando lo están haciendo con un personal muy reducido y cumpliendo siempre las estrictas normas que ha dispuesto el gobierno. Por ejemplo, el primer trimestre del año 2020, el sector minero ha exportado 5.700 millones de dólares, una cantidad mucho menor si tomamos en cuenta los montos del 2018 o del 2019. Para ser más exactos, en marzo se ha reducido un 37% si comparamos las cantidades del 2020 y del 2020 y del 2019 en cuanto a las exportaciones de cobre. La reactivación del sector económico es muy importante para la economía nacional debido a que ésta generará 69.000 empleos directos cuando se retome la totalidad y más de 100.000 empleos indirectos, tanto en industrias de metalmecánica, alimentos, etc. Muchas gracias por tu opinión, especialista Néstor Mávila. Bueno, a continuación ahora vamos a hablar con la panelista Jessica Pinedo, que nos va a hablar acerca de cuál sería el impacto psicológico de la pandemia COVID-19. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este canal de YouTube. Y bien, respondiendo a la pregunta de Francis acerca de cuál sería el impacto psicológico de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Bien, en el contexto de la pandemia, muchas personas estamos experimentando emociones negativas causadas por esta situación amenazante o de incertidumbre. Estas emociones pueden ser miedo, ansiedad, tristeza, sentimiento de soledad, irritabilidad, miedo a morir o enfermarse. Más aún si vemos que nuestras necesidades básicas no pueden ser cubiertas o no contamos con un apoyo de una red social. Ipsos elaboró una encuesta el pasado 22 de abril, en donde se arroja como resultado que el 52% de los peruanos está enfrentando en sus hogares problemas emocionales, de estrés, discusión o depresión durante esta cuarentena. Es así que Salud nos da una serie de recomendaciones a seguir. Sobre todo es mantener la calma, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, dormir bien, escuchar música, mantener el contacto con nuestros amigos y familiares a través de los canales digitales y sobre todo tener un
una atención especial con los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Muchas gracias por darnos tu opinión acerca de cómo afectaría psicológicamente esta pandemia COVID-19 en todos nosotros. Ahora vamos a darte pase para que nos puedas conversar acerca de cómo afectaría en el sector formal e informal la pandemia COVID-19. Como todos sabemos, el Perú, así como muchos otros países, ha implementado medidas extremas pero necesarias para mitigar el contagio del COVID-19. Y una de las consecuencias de esta hibernación económica mundial es la recesión, con una lamentable reducción de empleos. En consecuencia, el impacto del COVID-19 en el empleo del Perú provocaría una pérdida de aproximadamente 3.5 millones de empleos. Y si a esto le sumamos los 700.000 desempleados iniciales, el Perú acabaría el año con 4.2 millones de desempleos, lo que equivale a una tasa del 23.6% de la población económicamente activa. Por otro lado, los sectores más golpeados de esta pandemia son sin duda el sector hoteles y restaurantes, debido a la cancelación de eventos masivos y visitas turísticas, así como el cierre de fronteras, por lo que estimamos que el empleo se reduciría en un 60%. Otro sector es el sector comercio, que estimamos sufrirá una reducción del empleo del 20%, debido al cierre de los comercios y al menor gasto discrecional de las familias. Otro sector, el sector manufactura, debido a la cuarentena y distanciamiento social, se disminuirían las ventas, por lo que estimamos que el empleo se reduciría en un 15%. Otro sector no menos importante es el sector transporte y comercio, que se verá afectado por la menor cantidad de viajes y transporte de personas y productos, por lo que estimamos que el empleo de este sector se reduciría en un 18%. Por otro lado, la encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza señala que en el 2019 aproximadamente el 71% de los trabajadores se desempeñaban en el sector informal, y al ser este sector tan dinámico podría absorber hasta 1 millón de desempleados provenientes del sector formal o de otros sectores informales. Y como resultado, estas personas seguirían recibiendo un salario, pero los trabajos del sector informal serán más precarizados y seguramente el salario promedio disminuiría. Finalmente, el gobierno se encuentra regulando la transición del confinamiento a la reactivación del empleo, considerando los diversos tipos de trabajadores y sectores económicos. Sin embargo, urgen programas de reconversión laboral, subsidios educativos, asistencia técnica para microempresas, planes de transición para técnicos y profesionales, asesoría en protocolos de sanidad, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias por nuestra opinión, especialista Jessica Pinedo, acerca de cómo va a afectar la pandemia COVID-19 en el sector formal e informal. A continuación vamos a hablar acerca del resumen de cómo va a afectar la pandemia COVID-19. El impacto producto de esta COVID-2019 al sector turismo y comercio exterior está siendo muy grande. Se estima que el turismo receptivo caerá en el año 2020 en un 65%. El turismo receptivo no solo implica a los turistas internacionales que llegan a los diferentes puntos turísticos o ciudades, sino también abarca a los propios turistas nacionales que van a priorizar gastos en salud, higiene, prevención. A raíz de esta crisis se ha visto forzadamente el cierre de las fronteras,
hace aproximadamente 2 meses y medio. Esto se traduce en que hace 2 meses y medio toda la cadena empresarial ligada al turismo no está generando ingresos. Por eso desde el MINCETUR se está haciendo llegar a la presidencia de la República un paquete que pueda ser aprobado para que se subsidie las distintas cadenas empresariales para que puedan sobrevivir en esta etapa tan lamentable y que por durante un tiempo tenga la ayuda del Estado para que una vez se reabra este sector, paulatinamente puedan volver a la normalidad. Un ejemplo de cómo está siendo afectado el turismo se pueden ver en los aeropuertos. En el aeropuerto de Lima, el cual recibe aproximadamente a 20 millones de turistas al año, se puede ver que casi el 100% de estas personas está sin empleo. Aproximadamente el 40% perderán su empleo una vez pase esta pandemia, debido a que muchas aerolíneas, agencias de viajes y empresas ligadas al turismo se están declarando en quiebra y otras están muy cerca de estar en esta situación. Muchas gracias por tu opinión acerca de cómo afecta al sector formal e informal la pandemia del COVID-19. A continuación, ahora vamos a hablar de cómo va a afectar al sector del turismo la pandemia del COVID-19. Los dejo con el especialista del MINCETUR, Néstor Mávila. Muchas gracias por tu opinión, especialista Néstor Mávila, en el sector del MINCETUR. Ahora vamos a dar pase al resumen acerca de cómo va a afectar la pandemia del COVID-19 en tanto sea psicológicamente en el sector informal y formal, y también cómo nos está afectando acerca de la economía y por último de cómo afecta en el sector turismo. Empezamos con el primer resumen de la pandemia COVID-19, de cómo nos afecta psicológicamente. Nos está afectando acerca del miedo, ¿no? Ya que, como podemos ver en el sector de noticias, hay mucha información y desinformación acerca de cómo lo toma la gente, de cómo lo mira, ¿no? Y por ello es que a muchas personas se les está generando miedo. Luego de ello tenemos a las personas que están con necesidades básicas, que realmente no les llegan algún tipo de subsidio o cosas por ellas, en las cuales se tiene que opinar. Y mucha gente, como se puede ver, no toma las acciones o las medidas necesarias para poder acatar esto. Luego, por último, ya tenemos a los problemas, ya no muy aparte de los psicológicos, acerca de los problemas emocionales que existen en todas las personas. Estamos muy de acuerdo acerca de la opinión de la especialista en psicología, Jessica Pinedo, ¿no? Ahora pasamos al segundo resumen, que es el resumen de el sector económico, cómo nos va a afectar, y en esta opinión podemos concordar con el especialista en economía, Néstor Mávila, que como bien lo menciona, nos va a afectar en un 10% del PBI, la reducción debido al desempleo, ¿no? Como podemos ver, hay muchos desempleados intempestivamente, o sea, por la famosa nueva ley que ha salido de suspensión temporal activa, y es por ello que en este sector nos va a ver muy, muy afectados realmente. Ahora pasamos al tercer resumen, que es cómo afecta la pandemia COVID-19 acerca del sector formal e informal. En esto podemos ver, ya que en el Perú se maneja mucho el sector informal, ¿no? Más del 60% de empleabilidad en el Perú es del sector informal, en el cual va a ser muy afectado. Tenemos una recesión económica a nivel mundial, no tanto en el sector, en todos los sectores que se podría hablar, pero el más afectado, como bien sabemos, es el sector de turismo, en el cual en el Perú hemos tenido en un inicio de marzo más de 700.000 desempleados, ¿no? Y luego se estima de que vamos a pasar a un aproximado de más de 3.5 millones de desempleados en todo el sector peruano. Por último, esto nos daría como un resultado de más de 4.2 millones, ¿no? En el año, y esto realmente se vería afectado, ya que sería más una 23.6% de población que estaría
inactivamente hablando laboral, ¿no? Por último, tendríamos de cómo afectaría la pandemia COVID-19 en el sector turismo, ¿no? Y esto nos arroja de que hay más del 65% de turismo receptivo que se va a decaer tanto en el territorio nacional como internacional. Esto comprende no solamente a turistas extranjeros, también comprende a turistas nacionales que se mueven por el diferente territorio nacional, sea el Cusco, con la mayor central de turismo, no tanto receptivo, y pues que el cierre de las fronteras que se ha visto afectado. Esto se ha traducido en un 0% de ingresos a nivel de todo el sector de turismo, ya que, como bien se sabe, no se recibe turistas en ninguna parte, tampoco en el territorio nacional. Ninguna persona se puede mover de una provincia o de un departamento a otro departamento, ¿no? Y como bien lo dice nuestro compañero especialista Néstor Mávila, que esperemos que el gobierno apruebe los paquetes de medidas económicas, sean subsidios o bonos, para poder tener una mayor esperanza acerca del sector turismo.